esta oportunidad nos encontramos en el Colegio de Abogados de Tucumán junto al doctor Jorge Vannozzi, quien es ex diputado y ex ministro de Justicia. En esta oportunidad estamos disertando en las jornadas de Juan Bautista Alberdi. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy complacido de estar aquí en Tucumán con esta generosa invitación y de poder participar de estas jornadas que son tan justas y merecidas, porque recordar a Alberdi en el Bicentenario es un deber, además de un placer. Es una figura que, como no tuvo, diríamos, un partido político propio, ni fundó un gran diario, ni, diríamos, tuvo mucha presencia física en el país porque vivió gran parte de su vida en el exilio o en el exterior, es notable la actualidad que tiene su pensamiento, ¿no? Y es por eso un deber recordarlo. ¿Por qué decimos que Alberdi es el padre del derecho constitucional? Es un título merecido. Él realmente era un hombre de derecho, básicamente eso, sin perjuicio de que haya sido diplomático y que haya ocupado otras funciones. Nunca enseñó derecho constitucional porque nunca se dedicó a la enseñanza, pero escribió mucho. La verdad es que sumando sus obras completas con sus obras póstumas es una biblioteca considerable, solo comparable con la de Sarmiento. Y es padre en el sentido de que al escribir las bases y también el sistema económico y rentístico de la Constitución, y el primer tratadista del derecho público provincial en la Argentina, deja un legado que realmente era de avanzada para esa época. Esa es una faceta de Alberdi. Por supuesto hay otras facetas de Alberdi muy importantes, igual o más que esas. Por ejemplo, en el derecho internacional es el primero en sostener que el hombre, la persona humana, es sujeto de derecho y puede internacionalmente actuar. Preconizó una suerte de Liga de las Naciones que recién en 1919, es decir, mucho después de la muerte de Alberdi, se formó después de la Primera Guerra Mundial. Se anticipó, en fin, en un visionario anticipatorio, de modo que creo que todos esos títulos son justos. En esta oportunidad usted también va a disertar con respecto a Alberdi en este título que se llama Alberdi siempre Alberdi. ¿Por qué este título? Porque el pensamiento de Alberdi no fue un pensamiento puramente coyuntural, se definió en presencia de coyunturas. Después de la caída de Rosas, la necesidad de organizar el país y tener una constitución. Escribió El crimen de la guerra, que es un libro fundamental, que fue incluso prohibido por el gobierno de facto militar del 4 de junio de 1943, porque es un libro muy crítico respecto de las guerras en sí, y también revela una posición muy precautoria que Alberdi tenía frente a los caudillos militares y al poder militar. Eso hace de que el pensamiento, como también en materia económica y en otros aspectos, tenga vigencia. Lo que falta a veces es difusión. Alberdi estaba muy olvidado en algún momento y después se empezó a formar entidades alberdianas en distintos países, en distintas partes del país y también en el exterior, porque él es muy leído, muy querido en algunos otros países y realmente ha dicho cosas que se pueden aplicar perfectamente a la actualidad nacional e internacional de los tiempos modernos, ¿no? Esto sin perjuicio de que hay también en Alberdi aspectos opinables, sobre todo cuando la pasión política lo dominaba y creó filias y fobias. En algunos casos hubo reconciliaciones, ahora luego lo voy a decir en la conferencia, en otros casos tardíamente se lo reconoció, pero lo sustancial, hay que siempre rescatar de los próceres lo sustancial. Yo diría que el balance de la vida tiene que ser una resultante y no puede juzgarse para entronizar o condenar a alguien por un solo hecho, un solo acto o una sola circunstancia. Hemos sido injustos con Alberdi. Doctor, a su criterio, ¿qué nos faltaría del pensamiento de Alberdi aplicar en la actualidad? El respeto al derecho, el respeto a la Constitución, elegir de una vez por todas entre la ley del Estado de Derecho o la ley de la selva. Los argentinos periódicamente optamos por la ley de la selva y eso nos lleva precisamente a que hayamos perdido terreno comparativamente con otros países de nuestro mismo propio continente que nos aventajan en respeto a las instituciones y también en progreso económico, social y cultural. Se ha desculturalizado el país y se ha perdido la cultura del ahorro, la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura de la defensa de las instituciones. Ya a comienzos del siglo pasado, en 1900, uno de nuestros primeros sociólogos y gran escritor, Juan Agustín García, resumía
lo acontecido hasta ese momento diciendo culto al coraje y desprecio a la ley. Hoy traducido sería culto a la bravuconada, culto al desapego por las instituciones, a la poca calidad institucional, al caudillismo, a la arbitrariedad y desprecio al orden constitucional, que se lo usa cuando conviene y cuando no conviene no se lo usa o se lo desvirtúa o se lo pisotea lisa y llanamente. Y bueno, al árbol se lo juzga por sus frutos, así estamos. Tenemos el gusto de recibir hoy en el estudio a Perla Jaimovich, quien es artista plástica. Bienvenida, Perla. Mucho gusto, muchas gracias. Mucho gusto, un gusto tenerla acá nuevamente, hoy frente a las cámaras. En otra ocasión nos había visitado y había estado fuera de cámara, con una muestra muy interesante por muchos motivos. Se acaba de presentar una muestra que se llamaba Eva, Imagen y Género. Eva, Imagen y Género. Ajá. Esta muestra va a estar hasta el viernes 3 de septiembre. Ajá. Exhibida en el Salón del Partido de la Sede. Es la inauguración de la sede de plásticas en el Partido Justicialista. Ajá. Ahora, la exposición es muy interesante por esta cooperación que hicieron dos artistas. Exactamente. La muestra surge como un trabajo, un poco es una investigación histórica del personaje, que para nosotros es la figura emblemática del siglo XX femenina, y a través de distintas fuentes, sobre todo fotográficas, se trató de pesquisar sobre la personalidad de Eva Perón, o sea, de buscar para poder expresarla plásticamente a la mujer detrás del mito. Hemos trabajado los rasgos, las miradas, las expresiones. Así surge la muestra con una Eva, por ejemplo, Compasión es uno de los títulos, Umbrales, Nostalgias, tratando de buscar la personalidad de Eva Perón. Pero nosotros recreamos el personaje no habiéndola conocido. Claro. O sea que a través del registro histórico hacemos la interpretación de la figura de Eva Perón. Claro. Y una señora que me llama por teléfono, ella había conocido personalmente a Eva Perón. Entonces me llama para felicitarnos porque quedó impactada. Y sobre todo, ella me destacaba, uno de los cuadros se llama Umbrales y la fuente es Eva Perón enferma. Me dice que ella la había visto en el hospital militar, toda demacrada, amarillita. Y cuando vio el cuadro, se emocionó, se impactó, porque evocó el recuerdo que ella tenía de la imagen de Eva enferma. Bueno, lo muy interesante, sugestivo que tiene la muestra, me parece que es esta internalización, este deseo de por ahí desandar el mito. Uno de estos personajes tan icónicos se hace una imagen mítica y estereotipada. Me parece que la búsqueda ha sido distinta y eso es muy interesante, pero también es interesante que hay dos planteos plásticos, dos temas y dos autores. ¿Cómo es este proceso? Yo hago la parte de la investigación histórica y la composición. O sea, quien recrea el personaje a través del pastel es mi tarea. Bien. Pero trabajamos en equipo con César Infante y él lo expresa a través del óleo en los cuadros, en la muestra. Por eso es un trabajo en equipo que hemos combinado y surge como resultado la muestra. Qué bueno, muy interesante. La verdad que es un sistema de cooperación que no escuché yo, por lo menos muchas veces, en plástica. Y me parece que debe haber sido muy inclusive es una interdisciplina entre historia y arte. Claro, qué bueno. Muy bien. Entonces, hasta acá a la muestra en el Partido Justicialista. En el Partido Justicialista hasta el 3 de septiembre. Bien. Y tenemos previsto luego llevarla al interior. Ah, muy bien, muy bien. O sea, hay conversaciones en ese sentido. Bárbaro. Entonces, cuando la gente escuche, ¿cómo es el nombre de la muestra? Eva, Imagen y Género. Ya sabe que tiene que acercarse a ver, que realmente va a haber algo muy interesante. Ha sido un éxito. Un éxito. Una gran concurrencia de gente.
dejamos aquí los antecedentes. Sí. Ha sido realmente exitosa la muestra. Muy bien, bueno, que sigan así y que sigan haciendo esta experiencia artística tan linda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más interview. Caja Popular de Ahorros. Desde comienzos del siglo XX, ayudamos con aportes permanentes a entidades de bien público. Impulsamos el crecimiento de la producción tucumana. Administramos el juego legal, generador de nuestros recursos. Aseguramos a trabajadores, escolares y los bienes de los tucumanos. Brindamos la comodidad de pagar impuestos y servicios en todas nuestras sucursales. Fomentamos el arte y la cultura en todas sus formas. Apoyamos el deporte en todas sus disciplinas. Caja Popular de Ahorros. Desde hace casi un siglo. Crecemos para usted. Ente Cultural Tucumán. Cultura para todos. Gobierno de la provincia de Tucumán. Tus cartuchos tienen larga vida. Recarga con las tintas de Injecmática. Injecmática, San Lorenzo 731. Escuela de Baile Afroamericano Caramanduca, de la profesora Roxana Hinojosa Sandoval. Talleres de ritmos latinos, afroperuano, salsa, ritmos brasileños, instructorado en ritmos caribeños. Informes e inscripciones, Sociedad Francesa, San Juan 751. Use el cinturón de seguridad. Las normas de tránsito son para su seguridad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. ¡Viva la ciudad! FM Tiempo 95.7 MHz. La radio que marca el ritmo de todos tus días.